Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Vamos a seguir entonces con el tema acerca de la salvación neotestamentaria. Amén. La salvación neotestamentaria, pero hoy corresponde el tema hablando del Espíritu Santo. ¿Cuál es el tema que corresponde hoy? El Espíritu Santo. Entonces vamos a tocar el tema del Espíritu Santo en esta noche. Efesios el capítulo 1. Efesios capítulo 1 desde el versículo 13 y 14. 13 y 14. Amén. Lo leo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia, para la redención de nuestra posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Amén. Demos gloria al Señor. Dios. Aleluya. Bien, tomen asiento, mis hermanos, y seguimos hablando acerca del Espíritu Santo. Antes de adentrarnos en este tema, déjenme decirle algo. Hay días especiales en la vida de uno. Hay días que son muy especiales. Cada uno tendrá de acuerdo a su comportamiento, de acuerdo a su vida, de acuerdo a lo que la persona es, tendrá días especiales. Por ejemplo, el día que se casa, el día del matrimonio será un día muy, pero muy especial. El día que termina la universidad, cuando le entregan su título, ese es un día muy especial. El día que a lo mejor se ganó la lotería para el que la compra, ¿no? Será un día muy especial. O el día que alguien se encuentra un dinero, o el día que monta su negocio, su propio negocio. Será un día muy especial, apenas lo abre. Será algo que va a quedar marcado para su vida. El día que se tiene un bebé, ¿cierto? Y si es el primero, con mayor razón. ¿O no? ¿Ustedes qué dicen? Entonces, hay días especiales en la vida de uno. El día del bautismo, el día que nos hicimos bautizar, ese día no se nos puede olvidar. Por eso algunas iglesias, antiguamente no lo hacían, pero ahora sí, se entrega un diploma con la fecha y con todo. El pastor que lo bautizó allí le firma. Por ahí me di cuenta en una iglesia que el pastor le hacía una carta a la persona recién bautizada, y un tiempo después o un año después, como que para que la lea y se dé cuenta y se acuerde de ese momento, de ese día. Pero déjenme decirle que sobre todos estos días especiales que hemos nombrado y otros que pueden ser más especiales también para alguien, hay un día muy, pero muy especial que marca la vida de los que hemos tenido esa experiencia, y es el día en que recibimos el Espíritu Santo por primera vez. Ese día es algo increíble. Es algo indescriptible. Todos los demás días que acabamos de mencionar, usted los puede describir. Pero este día, el día en que recibimos el Espíritu Santo por primera vez, es algo increíble, es algo extraordinario. No hay palabras con lo que podamos describirlo. Por lo tanto, cuando alguien nos pregunta, ¿qué se siente? ¿Qué sentiste? Uno tiene que decirle o resumir diciendo, tienes que tener la misma experiencia para que puedas sentir lo que yo siento en estos momentos. Es un cambio de vida, como leímos al iniciar. Si usted lo leyó bien y lo leyó con todo el sentido de la mente y su corazón, Romanos el capítulo 8 nos hace ese balance, nos hace esa contrajuxtaposición entre el espíritu y la carne, y nos dice: el que está en la carne vive para la carne, hace las cosas de la carne, pero el que está en el espíritu para las cosas del espíritu, y hace esa diferencia. Y realmente cuando la persona recibe el Espíritu Santo por primera vez, parece que le quitaran esa carga de encima, su pensamiento cambia, su visión cambia, parece que anduviera en el aire, que volara, que levitara. No sé si ustedes pueden corroborar eso. Amén.
pero ese día es algo sumamente extraordinario. Y por eso la Biblia nos aconseja: no contristéis el Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de vuestra redención. Por eso hay que cuidar lo que el Espíritu Santo, que es Dios mismo, en nuestras vidas no se vaya con nuestras actitudes, con nuestra forma de pensar, porque yo soy así. No, mis hermanos. Aleluya. Y por eso la persona, cuando está en el primer amor, que recién ha recibido el Espíritu Santo, esa persona no hay que invitarla a orar, no hay que invitarla a leer la Biblia, no hay que invitarla a los cultos, sino que está orando en el día, está orando en la noche, está orando en la madrugada, está leyendo la Biblia. No hay que decirle que hay que evangelizar. Esa persona está evangelizando y está hablando a todo el mundo, porque es algo extraordinario, es algo maravilloso. Así que si alguien que está escuchando este mensaje, o de los que estamos aquí, si no ha sentido esa presencia, si no ha tenido ese día especial, le invitamos para que lo tenga en el nombre del Señor Jesucristo. Y se acordará de estas palabras que le estoy diciendo, día como ese. Yo creo que el otro día que será y marcará un antes y un después, también como el día en el que recibimos el Espíritu Santo, será el día en el que el Señor venga por nosotros. No habrán 2 días como eso, no habrán otros días como esos 2. Aleluya. Así que el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, o el bautismo por el Espíritu Santo, o el bautismo en el Espíritu Santo, o del Espíritu Santo, es parte de la salvación neotestamentaria. Es vital el tener o el recibir o el ser lleno con o por o en el Espíritu Santo. Y eso es lo que dice la Biblia en San Juan. Recuerden lo que el Señor le dijo a Nicodemo: si no nacieres de agua y de Espíritu, no podrás ver el reino de Dios. Así que es vital, es importantísimo que la persona sea llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en otras palabras es Dios mismo en la vida de esa persona. Amén. San Juan 14, el versículo 1 dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré y os tomaré a mí mismo, porque ese es el propósito. Amén. El propósito es de que el Señor atraernos a sí mismo, o sea, para que estemos con Él, para que seamos uno con Él. Aleluya. La frase entonces describe cómo el creyente es sumergido en y es llenado del Espíritu Santo. Lo invade, lo llena, y ojalá que el Espíritu Santo invada toda nuestra vida, todo nuestro ser, que permee toda nuestra alma, cuerpo, espíritu, que no quede ninguna parte que no sea llena del Espíritu Santo. Así que la frase describe cómo el creyente es sumergido en y llenado del Espíritu de Dios. En el libro de los Hechos encontramos términos como bautizados, llenos, recibido, cayó sobre, vino sobre y sobre se derramó hacia el don. Describen todas estas experiencias la llenura del Espíritu Santo. Cada que leímos estas partes o estas expresiones ahí en Hechos, está hablando acerca del Espíritu Santo. Amén. Que se derramase el don. Describen todas estas experiencias. Se promete el Espíritu Santo a todos los que creen en Jesús. Amén. La Biblia dice: el que creyere. Amén. Y el mismo Señor en San Juan 7, 38 y 39 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu Santo que habíais de recibir, porque todavía no habían sido llenos del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo lo reciben los que creen en Jesús.
Por eso el versículo que leímos aquí en Efesios, el capítulo 1 y el versículo 13, en el cual esperasteis vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este versículo hay que saberlo entender. Este versículo hay que saberlo explicar también y hay que hacerle una verdadera y correcta exégesis, porque muchas personas y muchas instituciones religiosas dicen, no, usted desde que creyó ya usted recibió el Espíritu Santo. Y no es así como ellos lo predican. Sí, hay que creer en el Señor Jesucristo. Y cuando se cree en Él, cuando se oye la palabra y se cree a la palabra, a la obra que el Señor hizo, entonces cuando uno cree, el Espíritu Santo empieza a hacer una obra. Apenas empieza a hacer la obra, pero no es que ya esté sellado totalmente, sino que empieza a hacer la obra y empieza a hacer todo el trabajo, lo que conocemos como la obra regeneradora del Espíritu Santo. Amén. Así que desde que se cree, empieza el Espíritu Santo a hacer una obra en la vida de esa persona. Y el propósito del Espíritu Santo en nuestras vidas es hasta llevarnos a la misma presencia del Señor Jesucristo. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. La Biblia registra 5 relatos históricos de la recepción del Espíritu Santo en la iglesia neotestamentaria. Lo encontramos en el libro de los Hechos. Por ejemplo, 5 grupos en especial. Los judíos, ellos recibieron el Espíritu Santo. Los samaritanos recibieron el Espíritu Santo. Los gentiles, los que no eran del pueblo judío, también recibieron el Espíritu Santo. Y también la Biblia nos habla de un hombre, el apóstol Pablo, recibió el Espíritu Santo. Y los discípulos de Juan, los que fueron bautizados en el bautismo de Juan, ahí en Hechos del capítulo 19, ellos también recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Así que este registro y otros más que aparecen en la Biblia establece que el bautismo del Espíritu Santo es de verdad, verdad para todos los que creen en Él. Amén. No es solamente para un grupo, sino que es para todos los que creen en Él. Y ahora, la señal o el Espíritu Santo cuando viene en la vida de una persona viene acompañado por la señal inicial de hablar en nuevas lenguas o en otras lenguas, según lo que dice San Marcos 16:17, cuando dice, en mi nombre hablarán nuevas lenguas o en otras lenguas. En un versículo dice nuevas lenguas y en otro versículo dice en otras lenguas. Alguien dirá, pero ¿cuál es la diferencia? Otras porque no es la lengua en la que hemos sido nacidos. Y nuevas lenguas porque esas lenguas son dadas por el Espíritu Santo. No es que, como hacen algunas instituciones religiosas, el miércoles enseñamos a hablar en lenguas. No se enseña a hablar en lenguas. Según la Biblia, no se enseña. Sino que el Espíritu Santo, lo que dice Hechos el capítulo 2, les daba que hablasen. Es el Espíritu Santo el que da las lenguas. Amén. Así que el hablar en lenguas significa hablar sobrenaturalmente, como el Espíritu da que se hable. En un idioma en el que el hablante nunca lo ha aprendido. Hay personas que han empezado a hablar en ruso, en chino y en otros idiomas, pero es porque el Espíritu Santo les ha dado que hablen allí. No es porque la persona lo haya estudiado o quiera enredar la lengua de X o Y manera, sino que es como el Espíritu Santo le dé que hable. De los relatos que describe explícitamente el hablar en lenguas como la señal inicial del Espíritu Santo. El día de Pentecostés, por ejemplo, un sonido de viento significó la venida del Espíritu y las llamas como de fuego señalaron la disponibilidad a cada persona. Pero el hablar en lenguas es según el Espíritu les daba que hablasen. El hablar en lenguas es para testimonio,
Por eso ahí en Hechos el capítulo 2, primero viene el viento recio y después vieron como unas llamas como de fuego, pero fueron para llamar la atención de las 17 naciones o más de 17 naciones que habían allí. Entonces ellos cuando escucharon ese ruido voltearon y miraron hacia ese lugar, y entonces el Espíritu Santo toma a estas 120 personas y empiezan a hablar las maravillas. Porque ellos mismos testificaron diciendo, pero ¿cómo les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios? Amén. Así que es para testimonio. Las lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y esa era la señal inicial de que cada individuo había sido lleno del Espíritu Santo. Las lenguas entonces convencieron a los judíos escépticos y atónitos que los gentiles acababan de recibir el Espíritu Santo. Las lenguas por sí solas identificaron suficientemente esta experiencia como la experiencia pentecostal. Si miramos y estudiamos Hechos, por ejemplo, el capítulo 10, allí encontramos cuando Pedro está hablando y está hablando del Señor, y de un momento a otro el Espíritu Santo se derramó sobre todos los que estaban allí, y Pedro se quedó aterrado y dijo, oh, verdaderamente Dios no hace acepción de personas. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Que no hace acepción de personas, y el Espíritu Santo es para todos, aleluya, para los que están lejos, para los que están cerca, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, aleluya. Los discípulos de Efesios también hablaron en lenguas como la primera señal de recibir el Espíritu. Las lenguas, por lo tanto, entonces son implícitas en los otros relatos que aparecen en la Biblia. Una señal milagrosa no nombrada indicó el momento exacto cuando los samaritanos recibieron el Espíritu Santo. Su ausencia anterior, o sea, la ausencia de no tener el Espíritu Santo, denota que ellos todavía no tenían, aunque la Biblia testifica de ellos que eran personas de fe, eran personas que tenían gozo, como por ejemplo este hombre que estaba allí. Vamos a mirar el nombre de él que se me escapa en estos momentos, en Hechos, el capítulo 10. Gloria al Señor. Cornelio era un hombre temeroso, era un hombre de gozo, era un hombre de fe, pero todavía no tenían el Espíritu Santo. Pero cuando estaban allí escuchando la palabra, ahora sí vino el Espíritu Santo sobre ellos. Era tan espectacular era tan espectacular en aquel entonces, y es tan espectacular todavía recibir el Espíritu Santo, todavía sentir las caricias de Dios. Pero en aquel entonces hasta Simón el mago codiciaba el poder de impartir el Espíritu Santo con esta señal, según lo miramos en Hechos el capítulo 8, desde el versículo 5 hasta el versículo 19. Pero en Hechos el capítulo 9 menciona sin descripción la experiencia de Pablo. O sea que Pablo también recibió el Espíritu Santo. Y en Corintios nos dice que él hablaba en lenguas con frecuencia. Amén. Porque otras personas a lo mejor no hablan con frecuencia, pero una cosa es recibir el don del Espíritu Santo y otra cosa es tener el don de hablar en lenguas. Pero ya eso está como don, pero se puede recibir el Espíritu Santo. Hay personas que no lo reciben o no lo hablan en todos los cultos. Puede ser periódicamente, pero conocemos personas que en todos los cultos hablan en lenguas, que en todos los cultos reciben el Espíritu Santo, y entonces ya eso se convierte como en un don. Amén. Tenemos que decir que el bautismo del Espíritu Santo es la experiencia básica, o una experiencia más que básica, una experiencia extraordinaria con Dios en el Nuevo Testamento. Es algo que antes no lo conocíamos, antes no lo sabíamos. Por eso, como les decía al iniciar, es algo que marca nuestra vida para siempre. Para siempre. Se nos podrán olvidar otros días, pero nunca el día en que recibimos el Espíritu Santo. Es algo
extraordinario en nuestras vidas. Y en el Nuevo Testamento, para este tiempo, para la salvación neotestamentaria, es algo extraordinario. El nacimiento por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por ejemplo, es el reposo. Una persona que esté continuamente angustiada, cuando recibe el Espíritu Santo le trae paz. El Espíritu Santo le trae reposo. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Amén. Hay personas que todavía no saben qué hacer, cuál es la verdad, si aquí o allá o más allá. Pero cuando tienen esa experiencia personal con el Señor los guía donde ellos tienen que estar. Amén. Así que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. El Espíritu Santo nos hace hijos de Dios. Amén. Nos adopta. El Espíritu Santo es el intercesor. Hay momentos en que a lo mejor no podemos hablar ya con nuestros labios o no podemos hablar con nuestro idioma, pero la Biblia dice que el Espíritu Santo gime y que el Espíritu Santo empieza a interceder por nosotros. Aleluya. Así que el Espíritu Santo es un intercesor. El Espíritu Santo es un sello. Amén. Nos sella el Señor y nos dice: este es hijo mío, esta es hija mía. Amén. Así que el Espíritu Santo es un sello, son las arras de nuestra herencia, es ese documento, esa parte legal donde nos dice: tú eres hijo mío. Y al tener el Espíritu Santo tenemos franca entrada al reino de los cielos. Y el Espíritu Santo es santificador. Así que el Espíritu Santo nos santifica. Amén. Nadie puede santificarse por sí mismo. Pero si el Espíritu Santo está en él, el Espíritu Santo le santifica. ¿Por qué le santifica? Porque el Espíritu Santo es Dios. Y porque Dios es santo. Amén. Así que el Espíritu Santo nos santifica. Una persona puede recibir el Espíritu Santo por arrepentirse. Una persona puede recibir el Espíritu Santo teniendo fe en Dios. Y una persona puede pedirle a Dios el don del Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo está dado. Amén. Hay que recibirlo solamente. Pero qué bueno que también si usted, una persona, no lo ha recibido, se lo pida a Dios, le diga: Señor, aquí estoy. Señor, necesito tener esa experiencia. Necesito ser lleno del Espíritu Santo. Anhelo que haya esa sed, que haya esa búsqueda. Porque hay personas que solamente se conforman: bueno, ya me bauticé, ya estoy yendo a la iglesia, ya me compré la Biblia, sea grande o sea pequeña, sea bonita, sea con dibujos, sea de estudio. Pero hay personas que dicen: ya me conformo con eso. Pero no hay que conformarse. Nosotros no nos conformamos ni con el 30 ni con el 60, sino que nos conformamos con el 100%. Amén. Así que tenemos que tener esa sed, ese anhelo de recibir el Espíritu Santo. Si hay alguien que no lo ha recibido, por favor, hable con Dios y no cese, no calme, no descanse hasta que no sea lleno del Espíritu Santo. Búsquelo en la madrugada, búsquelo en las noches, búsquelo en los cultos. Prepare su vida, prepare su corazón, alabe a Dios, bríndele esa oportunidad para que el Espíritu Santo entre a su vida y su vida cambiará totalmente. Aleluya. Así que la persona puede pedir el Espíritu Santo. Y cuando una persona recibe el Espíritu Santo, recibe poder para vencer al pecado. Amén. No podemos enfrentarnos ante el pecado por nosotros mismos, pero con el Espíritu Santo sí. Porque el Espíritu Santo estará en nuestras vidas. Aleluya. El Espíritu Santo nos enseñará a vivir una vida santa y agradable a Él. Si la persona permite que el Espíritu Santo le llene y que controle su vida o que guíe su vida continuamente, entonces producirá el fruto del Espíritu y llegará a ser como Cristo. Amén. De hecho, el recibir el Espíritu Santo nos hace parecernos a Cristo.
Cuenta la historia por allí de alguien que estaba evangelizando y estaba hablándole de Jesucristo a un anciano. Y él decía, sí, yo lo conozco. Sí, yo lo conozco. Y el hermano seguía evangelizando, pero le creaba esa duda porque el anciano le decía, sí, yo lo conozco. Sí, yo lo conozco. Y entonces ya el hermano le dijo, pero ¿cómo así que usted lo conoce? ¿Quién es? Y él dijo, venga, y verá, yo le llevo. Y lo llevó donde un hermano de la iglesia, de esas personas que han tenido esa experiencia personal. Le decía, todo lo que usted me decía, lo tiene esa persona. O sea que esa persona se parece a Cristo. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nos debemos parecer a Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Por eso no solamente es decir yo soy cristiano y ya. No, eso tiene una connotación muy profunda. El ser cristiano tiene una connotación muy grande. Aleluya, así que el Espíritu Santo producirá el fruto de él y llegará a ser como Cristo. Aleluya. Ya con el tema de hoy, hablando acerca del Espíritu Santo, tenemos que ir terminando el tema general de la salvación neotestamentaria. No se debe rechazar a los que no han recibido el Espíritu Santo. A veces algunos hermanos de la iglesia cometen ese error y le dicen, y es más, hasta aplican un versículo que lo leímos en Romanos el capítulo 8 y lo aplican mal. Pero no se puede rechazar a una persona que no ha recibido el Espíritu Santo. De hecho, a lo mejor pueda que la persona no lo haya recibido con la señal de hablar en otras lenguas. Pero la pregunta es, ¿qué hace la persona en el culto? ¿Qué le motiva a venir al culto todos los días? ¿Qué le motiva a cambiar su forma de pensar, a cambiar su forma de vestir? ¿Qué le motiva o qué le hace cambiar la forma de vida que venía trayendo durante tantos años? Es el Espíritu Santo que ya está haciendo la obra en esa persona. Así que en la experiencia neotestamentaria del Espíritu Santo no se puede rechazar a alguien que entre otras cosas no lo hayamos visto, pero sí sabemos porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Nadie deja el cigarrillo por sí mismo. Hay personas que dicen, no, yo lo dejé durante tantos años, por allá me fumo uno de vez en cuando. ¿No lo ha dejado? ¿Cierto que sí? ¿Ustedes qué dicen? Hay personas que dicen, no, yo ya dejé el licor, pero por allá me tomo uno, por allá en diciembre cada año. ¿No lo ha dejado? ¿Cierto que sí? Y así sucesivamente. Pero cuando la persona sí ya es llena del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le quita todo eso. No le hace falta nada porque el Espíritu Santo produce en nuestras vidas lo que no produce el alcohol, lo que no produce las drogas, lo que no produce el sexo desenfrenado, lo que no produce nada en este mundo. Lo que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es algo mucho más extraordinario, es algo mucho más especial, es algo mucho más sublime, es algo mucho más realmente que nosotros no podemos con palabras describirlo. Aleluya. Debemos ser animados a recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Y debemos de animar a esas personas que no han recibido el Espíritu Santo para que ellos también lo reciban. Hay muchas personas sinceras y aún arrepentidas como Apolos y los discípulos de Juan en Éfeso, quienes necesitan ser guiados a la verdad más avanzada para que puedan tener un nuevo nacimiento apostólico por medio del Espíritu Santo. Están ahí en la iglesia, gloria a Dios, pero hay que orar por ellos. Señor, llénalos. Señor, dales un toque de tu gloria. Señor, tócalos con tus manos. Dale una caricia, Señor. Aleluya. Amén. Y esas personas van a tener esas experiencias con el Señor Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. La experiencia y la doctrina de una persona deben conformarse al modelo bíblico y apostólico completo. Lo que decíamos al iniciar en este tema de la salvación neotestamentaria, a nosotros nos corresponde predicar el arrepentimiento y la conversión, el bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y también ser lleno
del Espíritu Santo. Tenemos que motivar a las personas, tenemos que predicarlo en los púlpitos, tenemos que predicarlo en las casas, en los devocionales, en las células, en los estudios bíblicos, en las casas o en los grupos. Tenemos que hablarlo continuamente, porque a eso nos ha mandado el Señor Jesucristo. Gloria al Señor. La experiencia y la doctrina de una persona deben conformarse a este modelo bíblico. Los que buscan a Dios sin cumplir con este modelo tendrán que contestar a Dios el día que el Señor los llame a cuenta. Hay personas que dicen, no, solamente con arrepentimiento y basta. No, solamente con asistir a la iglesia y ya. Un día el Señor tendrán ellos que darle cuenta al Señor. Así que la responsabilidad de una persona es clara y tiene que actuar sobre la verdad, que es lo que dice la Biblia. Arrepentimiento y conversión, bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Y para terminar este tema de la salvación neotestamentaria, vamos a recordar así rápidamente en resumen. Número 1, la Biblia es la única autoridad para la salvación. Es la única para la Biblia porque es la palabra de Dios. No textos históricos, no textos psicológicos, de eso no sirve para la salvación. Solamente la Biblia es la única autoridad para la salvación. Número 2, que la base de la salvación es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, basados y confrontados con el arrepentimiento, que es sinónimo de muerte, el bautismo, sinónimo de la sepultura, y la resurrección de Cristo, sinónimo de recibir el Espíritu Santo. Número 3, que la salvación viene solamente por gracia y mediante a la fe en Jesucristo. Porque por gracia sois salvos, no es por obras, por gracia y por la fe en Jesucristo, no por la fe en un hombre o por la fe en un negocio o por la fe en lo que la persona quiera creer, sino por la fe en Jesucristo. Y número 4, la aplicación de la gracia y la expresión de la fe vienen mientras una persona obedece a lo que dice Hechos el capítulo 2 y el versículo 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y también recibiendo así el nuevo nacimiento según San Juan 3, del versículo 3 hasta el versículo 5. En esas 4 partes, que ya las hemos explicado en todos los demás cultos, ¿verdad? Creo que llevamos más de un mes hablando acerca de estas partes. Así que en esto se resume todo lo que es la salvación neotestamentaria o la salvación para este tiempo, la salvación para el Nuevo Testamento, la salvación para esta época de gracia en la que estamos y que tenemos que hacerlo conforme a la palabra del Señor Jesucristo. Así que vamos a terminar hasta allí. Si el Señor nos presta la vida, entonces dentro de 8 días seguiremos con otro tema.